Hola, ¿qué tal? A continuación voy a resolver el ejercicio 8. El ejercicio 8 dice, un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba cuando alcanza la mitad de la altura máxima, su velocidad es de 18 metros por segundo. ¿Cuál es la altura máxima? ¿Qué tiempo tarda en alcanzarla? ¿Con qué velocidad se lanzó? ¿Qué tiempo tarda en alcanzar una velocidad de 18 metros por segundo hacia abajo? Muy bien, hagamos un bosquejo de la situación. Tenemos un objeto que es lanzado verticalmente. Naturalmente el objeto alcanza una velocidad de 0 cuando llega a su altura máxima. Y tenemos como referencia el suelo. Aquí y es igual a 0. Aquí va a haber un valor de y correspondiente a la altura máxima. Aquí no podemos precipitarnos a nombrar y final, y inicial, porque eso va a ser relativo según el tramo que vamos a tomar. Sabemos que hay un punto en donde y es la mitad de la altura máxima, entonces llamemos a esta YF la altura máxima en este punto donde la velocidad es 0, así que aquí esta Y es la mitad de YF medios. Muy bien. ¿Cuál es la altura máxima? Queremos hallar esta altura máxima inicialmente, sabiendo que cuando ha alcanzado la mitad de su altura, su velocidad es de 18 metros por segundo. Y aquí en este punto tenemos una Y que podría ser final para este tramo o podría ser una Y inicial para este tramo y que más nos convenga según el ejercicio. Miremos, ¿cuál es la altura máxima? Podemos hallar YF. ¿Cómo? YF no la conocemos y para este tramo esta es YI, donde la velocidad es de 18 metros por segundo, así que esta va a ser la velocidad inicial para este tramo. Entonces YI para ese tramo va a ser igual a YF medios. La velocidad inicial va a ser igual a 18 metros por segundo y esta velocidad en la altura máxima va a ser igual a 0 y G es una constante. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La fórmula 1 tiene tiempo, no tenemos tiempo, la fórmula 2 tiene tiempo, la 4 tiene tiempo y la única que no tiene tiempo es esta, tiene velocidad final, velocidad inicial, las conocemos, G la conocemos, es constante, YF y YI las conocemos. Así que utilizamos la fórmula 3 que dice que BF al cuadrado es igual a BI al cuadrado menos 2G YF menos YI. ¿Qué es 0? BF es 0. Así que nos queda 0 es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2G YF menos YI. ¿Qué es YI? YF medios. YF medios 0 es igual a BI al cuadrado menos 2G. ¿Cuánto es YF menos YF medios? Es decir, 1 menos 1 medio, porque son términos semejantes. Y si yo tengo una torta y me quitan la mitad de la torta, ¿cuántas tortas me quedan? Media torta. Así que YF menos YF medios es YF medios. De tal manera que este 2 se puede simplificar con este 2 y me queda que 0 es igual a BI al cuadrado menos GYF. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando el valor de YF. Despejemos. G
YF, que estaba negativo, pasa a positivo a este lado del igual a BI al cuadrado, así que YF es igual a BI al cuadrado sobre G. BI, ¿qué es BI? 18 al cuadrado sobre G, 9,8. YF es igual a 18 al cuadrado dividido 9,8, y esto es 33,06, y redondeando a un decimal 33,1, y esto en metros. Muy bien, entonces la primera respuesta es 33,1 metros. Y vamos para la pregunta B. La pregunta B dice: ¿qué tiempo tarda en alcanzarla? Es decir, ¿qué tiempo tarda en alcanzar la altura máxima? Analicemos esa pregunta. Tenemos que la velocidad inicial para todo este tramo es desconocida. La velocidad final es conocida, ya la escribí acá, es igual a 0. YF, que es una coordenada, aquí es de 33,1 metros. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Aquí Y es igual a 0. Desconocemos BI y conocemos BF, YF y YI. Necesitamos, y no conocemos el tiempo porque es lo que nos están preguntando. Necesitamos una fórmula que involucre el tiempo y estas otras 4 variables, además de G, que es una constante. Esta primera fórmula tiene tiempo, pero la velocidad inicial la desconocemos. Hay 2 incógnitas, no nos sirve. Esta tiene el tiempo, pero la velocidad inicial es una incógnita, no nos sirve. Aquí velocidad inicial es una incógnita, pero aquí no podríamos hallar el tiempo, no aparece. Aquí podríamos hallar el tiempo, pero aparece la velocidad inicial. Entonces, como pueden ver, siempre el tiempo aparece con la velocidad inicial. Así que para conocer el tiempo, necesitamos también conocer la velocidad inicial. Así que procedemos a dar respuesta primero a la pregunta C. ¿Con qué velocidad se lanzó? ¿Con qué velocidad se lanzó? Tenemos BF. Sí. BI, no. T, tampoco. Aquí tenemos BI, sí, no, es la incógnita, perdón, T, no la tenemos. Y en esta formulita tenemos BI, no aparece T. Así que nos sirve esta fórmula, donde es la fórmula 3, BF al cuadrado es igual a BI al cuadrado menos 2G YF menos YI. ¿Qué es 0 acá? La velocidad final es 0. La velocidad inicial es nuestra incógnita. YF la conocemos y YI para todo este tramo, desde que sale desde la superficie hasta su altura máxima, ¿sí? YI es 0. Nos queda entonces que BI al cuadrado es igual, negativo, menos 2G YF. Menos menos se cancelan a ambos lados de la igualdad y me queda que BI al cuadrado, aquí debemos entonces hallar la raíz cuadrada a ambos lados, y BI al cuadrado ya se convierte en BI, por lo tanto BI es igual a más o menos la raíz de 2G YF. ¿Qué signo vamos a tomar? El positivo, porque el objeto está subiendo, así que BI es igual a la raíz cuadrada de 2 por 9,8 por YF, donde YF es 33,1.
Miremos. Raíz de 2 por 9.8 por 33.1. Y esto es BI igual a 25,5 metros por segundo. Tenemos entonces la respuesta para el punto C. La velocidad inicial es de 25,5 metros por segundo. Muy bien, borremos. Y ahora podemos resolver el punto B. ¿Qué tiempo tarda en alcanzarla? Podemos utilizar esta fórmula porque ya tenemos BF, que es 0, BI la acabamos de hallar y G es una constante. 1. BF es igual a BI menos GT. BF es 0, así que nos queda 0 es igual a BI menos GT. Despejemos. GT pasa a este lado del igual positivo y esto es igual a BI. Así que T es igual a BI sobre G. T es igual a BI. ¿Cuánto es BI? 25,5 metros por segundo sobre 9,8 metros por segundo al cuadrado. T es igual a 25.5 dividido 9.8. 2,6 segundos. Es decir, que el objeto tarda 2,6 segundos en alcanzar su altura máxima. Borremos acá y vamos a responder la última pregunta. La última pregunta dice: ¿qué tiempo tarda en alcanzar una velocidad de 18 metros por segundo hacia abajo? Ok. Aquí vamos a tener las siguientes consideraciones. El objeto, desde el enunciado, nos dice que el objeto en este punto alcanza 18 metros por segundo. Es decir, sale el objeto disparado, llega a este punto, alcanza los 18 metros por segundo, luego alcanza su altura máxima, donde la velocidad final es 0, luego llega a este mismo punto y en este mismo punto la velocidad es igual, 18 metros por segundo en magnitud. ¿En qué difiere? En el signo, porque ya el vector que representa esa velocidad allí apunta en dirección negativa del eje Y, o sea que la velocidad allí es de menos 18 metros por segundo. Si consideramos toda esta trayectoria, la velocidad inicial aquí es la velocidad con la que se lanza el objeto de 25,5 metros por segundo. ¿Y la velocidad final cuál es? Menos 18 metros por segundo. Entonces tenemos velocidad inicial, velocidad final, posición inicial que es 0, posición final la conocemos, esta posición final asterisco, ¿por qué? Porque esta es esta misma y inicial que consideramos al principio y es yf medios, es decir, la altura máxima que alcanza dividida entre 2. Pero bueno, no la vamos a utilizar porque con esta formulita 1 es suficiente para calcular ese tiempo. 1. BF es igual a BI menos GT. ¿Cuánto es BF? Menos 18 metros por segundo. ¿Cuánto es BI? BI es positiva. Miren que aquí se lanza hacia arriba verticalmente. Sí, es decir, valga la redundancia, ¿se lanza hacia arriba? Sí, es claro. Pero
con movimiento rectilíneo uniforme y el vector apunta en esta dirección, o sea que esa velocidad es positiva de 25,5 metros por segundo, ¿sí? Pero bueno, no utilicemos unidades para no complicar las cosas y tenemos BF como menos 18, BI como 25,5 menos G, que es 9,8, y este es el tiempo. Pero recuerden, no es bueno reemplazar desde el principio, sino yo quiero llegar a T, y si tengo BF igual a BI menos GT, puedo despejar analíticamente con las variables y luego reemplazar. Me queda BF, va a pasar al otro lado a restar, así que GT, que está aquí negativo, pasa a positivo, GT, me queda BI menos BF. Este BF que estaba positivo pasa a negativo, ocupar el lugar de GT, y GT pasa a positivo. Nos queda que T es igual a BI menos BF sobre ¿qué? Sobre G. El tiempo es igual a BI. ¿Qué es BI? 25,5 menos, ¿qué es BF? Menos 18 sobre G, ¿qué es G? 9,8. Y al hacer esta operación, de una vez en la calculadora tenemos en cuenta que menos por menos es más, queda 25,5 más 18 dividido 9,8. Y esto me da como resultado 25,5 más 18 sobre 9,8, y esto es 4,43, es decir, 4,4 segundos aproximadamente por la pérdida de decimales que tenemos. Y ese sería el tiempo que tarda el objeto en subir, bajar, llegar al mismo nivel donde la velocidad era 18 metros por segundo positiva, pero ya ahora negativa. Es decir, aquí esto es 4,4 segundos. Miren que es inclusive mayor que el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Para alcanzar la altura máxima se demora 2,6 segundos, pero para subir, bajar y llegar a ese mismo nivel se demora 4,4 segundos. Tiene sentido, miren que no es el doble de 2,6, es menos, y es aproximadamente, ¿sí?, el tiempo, ¿sí?, que tarda en describir esta trayectoria. Muy bien. Vamos ahora, como siempre lo hacemos, a redactar las respuestas. Profe, qué aburrido redactar las respuestas. En realidad, muchachos, la respuesta es lo que nos dan la noción a nosotros los docentes, que ustedes simplemente no están haciendo unos cálculos mecánicos, que llegan unos resultados allí y no lo saben interpretar. Por eso es tan importante que tengamos la respuesta y saber interpretar esa respuesta, a qué se refiere. Entonces, para la A tenemos, ¿cuál es la altura máxima? La altura máxima alcanzada es 33,1 metros. B. ¿Qué tiempo tarda en alcanzarla? Tarda 2,6 segundos en alcanzar la altura máxima. C. ¿Con qué velocidad se lanzó? Se lanzó con una velocidad de 25,5 metros por segundo. D.
¿Qué tiempo tarda en alcanzar una velocidad de 18 metros por segundo hacia abajo? Tarda 4,4 segundos en alcanzar menos 18 metros por segundo, es decir, 18 metros por segundo hacia abajo. Muy bien, espero me haya hecho entender con este ejercicio y quiero dejar algo claro. Este ejercicio se puede resolver de varias maneras, pero si tenemos en mente siempre la convención de que cuando un objeto sube, las velocidades son positivas. Cuando un objeto está bajando, las velocidades son negativas. Bajo esa perspectiva podemos llegar al resultado fácilmente y no tenemos que tener una fórmula para cada tipo de ejercicios, sino que en general, reemplazando como se debe hacer, llegamos al resultado. Sí, siempre la gravedad es negativa porque apunta en dirección del centro de la Tierra, en dirección negativa del eje Y. Y las posiciones pueden ser positivas o negativas según la referencia que yo esté tomando, donde siempre suponemos que Y de superficie del suelo es 0. Hasta otro próximo video.